Muchas bendiciones, gracias por acompañarme en este sermón número 3 de esta serie titulada Comunidad que es cristiana. Y hoy estaremos hablando bajo el tema La comunidad como medio de gracia, basado en Gálatas capítulo 6, verso 2. Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y así cumplid la ley de Cristo. Señor, ayúdanos a interpretar las Sagradas Escrituras. Habla nuestras vidas en este último sermón de esta serie. Que tu Espíritu, Dios, nos edifique en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar aquí nuevamente en este sermón. Y quiero hablar bajo este tema, especialmente desde la perspectiva wesleyana. Los medios de gracia son importantes, pero eso lo vamos a explorar más adelante. Preguntémonos cuántas veces en nuestra vida la iglesia ha cargado o ha llevado nuestras cargas. Piensa, siempre alguien ha orado por ti, o alguien te ha bendecido, alguien te ha ayudado en algún momento de necesidad dentro de la iglesia. Piensa en eso. Porque la iglesia local es un lugar donde las personas creen, pertenecen y son transformadas. La iglesia es importante para la vida de sus miembros porque es en el contexto de la iglesia donde los niños nacen, las parejas se casan y aún hay personas que mueren, ¿verdad? Pasan a morar con el Señor. Porque la iglesia está presente en todas las etapas de nuestra vida, desde la infancia hasta nuestra adultez. Y la iglesia debe estar ahí para todas las personas en todas las temporadas de la vida de esa persona. Y reconocemos que aún en el contexto de iglesia no todos somos iguales. Y no pretendemos ser iguales tampoco en el contexto de iglesia, porque venimos de diferentes caminos de la vida. Pero Dios nos ha llamado a estar juntos y a compartir las cargas los unos con los otros. ¿Por qué? Porque estamos conectados en esto que llamamos el cuerpo de Jesucristo, lo que llamamos la iglesia. Y esto trata el texto de hoy. ¿Qué significa Gálatas 6:2? Si me permite explorar brevemente el capítulo 6, en manera general, habla de instrucciones que las personas que viven en Cristo y que viven en el Espíritu deben seguir. Y parte de esas instrucciones y de esos frutos es cómo se tratan los unos con los otros. Y estos cristianos que son restaurados, que han sido cristianos que han pecado o han sido agarrados en pecado, deben ser restaurados por la misma comunidad y se deben ayudar en ese llevar esas cargas y esas luchas. Y debemos sembrar los frutos del Espíritu y cosecharemos vida eterna. Específicamente aquí en Gálatas capítulo 6 verso 2, Pablo le da unas instrucciones a los de Galacia en cómo vivir los unos con los otros una vida empoderada por el Espíritu Santo en Cristo. Y en unos versos anteriores, en el verso anterior, antes del verso 2, Pablo le está diciendo a ellos que si alguno es agarrado en algún pecado, otros se deben hacer cargo de esa persona y ayudarle y a restaurar a esa persona para que vuelva a caminar en el Espíritu. Y entonces él también les dice que todos los cristianos están llamados a ayudarse los unos a los otros y a cargar las cargas, sobrellevar las cargas los unos a los otros. Y si bien notamos que Pablo no dice que ser cristiano no significa que no vamos a tener cargas, y tampoco ser cristiano no significa que no vamos a tener tentaciones ni luchas en nuestra vida, porque las vamos a tener como iglesia y como cristianos. Y algunas de esas cargas de las que Pablo habla pueden ser pesadas. El peso de la tentación, el peso de la persona que rinde o sucumbe ante la tentación. Y cuando una persona sucumbe a la tentación o al pecado, de lo que Pablo está hablando aquí, puede ser bastante fuerte
y bastante pesado el tratar de salir fuera de ese pecado o de esa tentación. Y Pablo dice que esa batalla que tú o una persona que cayó en una tentación, en un pecado, no debe ser, no debe estar la persona sola. Y entonces, que esa batalla contra el pecado y la tentación no debe ser una batalla que solo una persona debe llevar por sí misma. Pablo está diciendo, ustedes deben llevar las cargas los unos a los otros, especialmente aquellos que son débiles en la fe o que han caído en algún pecado, ustedes deben ayudarles. El término que utiliza Pablo aquí es de una manera, tiene una connotación de instrucción. Y Pablo describe que este peso, usando la palabra griega are, cuando utiliza que esta carga, ¿verdad?, es una carga excesiva, de extremo peso. También podemos notar que eso está en Apocalipsis 2:24 y en Mateo 20:12. Él dice que debemos sobrellevar las cargas los unos con los otros. Cuando vayamos por temporadas de nuestra vida que son difíciles, las cargas son difíciles, que no las podemos llevar solos, a eso es lo que Pablo se refiere. Y estas cargas pueden incluir situaciones financieras, problemas, enfermedades, indecisiones, situaciones emocionales o espirituales. Y Pablo aquí está diciendo que no tienes que lidiar con esto solo, que puedes lidiar con esto en comunidad. El problema que existe en la comunidad es que hay personas que totalmente se niegan en compartir esas cargas con otras personas, en compartir cómo se sienten, en compartir por lo que están pasando. Y porque creen que lo pueden lograr solos o solas. Pero aquí Pablo está hablando en estos versos a veces quedamos enredados en el pecado y no podemos solos. Tenemos que compartir esas cargas y que otros hermanos y hermanas nos ayuden a salir y nos ayuden a llevar nuestras cargas que estemos llevando. Y Pablo le está diciendo aquí, lleven las cargas los unos a los otros. Esa es nuestra responsabilidad en Cristo Jesús. Ser cristiano significa que vamos a llevar las cargas de los unos a los otros, especialmente cuando ese otro u otra esté pasando un momento difícil, la carga sea tan pesada que la persona ya no pueda caminar en fe. Entonces, ¿qué significa llevar las cargas los unos a los otros? Significa que cuando lo hacemos, estamos cumpliendo la ley de Cristo. Y la ley de Cristo es el amor. Ama a Dios, ama a los demás. Por estas razones que yo mencioné, la comunidad cristiana es una comunidad de gracia. La comunidad cristiana es una comunidad que es un medio de gracia. Exploremos esto. Un medio de gracia. ¿Qué es? Especialmente en la tradición wesleyana, podemos hablar de que son esos instrumentos que Dios ha escogido o que Dios ya ha separado para que recibamos gracia. Se puede definir entonces como esos medios, esos canales en que recibimos la gracia de Dios nosotros como seres humanos. Esto puede incluir la Santa Cena, la Biblia, el estudio de la Biblia, la oración, el ayuno, pero también incluye la comunidad. Es un medio de gracia. Si exploramos un poco los escritos de Juan Wesley, estos incluyen a la comunidad como parte de ese medio de gracia. Si vemos que él menciona específicamente como las bandas, las clases, las sociedades y grupos, era importante para Juan Wesley establecer grupos que la gente pudiera compartir sus cargas los unos a los otros, porque íbamos a encontrar gracia, ¿verdad? Íbamos a compartir las cargas, iba a ser un medio donde íbamos a estar rindiendo cuentas y al mismo tiempo íbamos a sobrellevar las cargas los unos a los otros. Y esto era importante para esas primeras bandas wesleyanas, el poder estar rindiendo cuentas, pero al mismo tiempo
estar acompañándose los unos a los otros. Y en ese acompañamiento la comunidad iba a crecer en santidad. Entonces, para resumir, desde esta perspectiva wesleyana podemos ver que la comunidad es un medio de gracia y que la comunidad cristiana también cuenta como uno de esos medios de gracia dados por Dios, donde los cristianos se apoyan mutuamente a través de discusiones, a través de el cuidar el uno por los otros, a través de la instrucción, y que ellos y ellas se juntan en comunidad para ayudarse a crecer mutuamente en la fe. Así que la iglesia, desde esta perspectiva, es un medio de gracia, donde podemos encontrar la gracia de Dios y que Dios nos ha dado una nueva familia, hermanos y hermanas en la fe que nos ayudan a caminar en nuestra santidad y que nos ayudan a caminar en nuestra fe, especialmente cuando estamos en momentos de debilidad y que la carga es tan pesada. La iglesia nos ayuda en ese caminar. Ahora, ¿cómo podemos poner esto en práctica? ¿Cómo extendemos gracia a los demás? Extender gracia a los demás o mostrar gracia a los demás es acerca de mostrar amabilidad, es acerca de mostrar misericordia, aunque esas otras personas no se lo merezcan, porque cuando Dios te mostró gracia a ti, tú no tampoco te lo merecías. Y en cambio, Dios espera que nosotros también hagamos lo mismo, que aquellas personas que no se merecen gracia por X o Y situación, también nosotros mostremos gracia a esa persona. Recuerde que usted también puede estar en ese otro lado en algún momento dado de su vida. Voy a hablar de 4 cosas que podemos hacer para mostrar gracia. Número 1, extender una mano a los demás. Usted puede extender gracia a los demás cuando sirve a los demás. Con los talentos y dones que Dios le ha dado, usted puede extender gracia. Usted puede servir a las demás personas, brindarle una mano amiga, una mano de ayuda a esa persona, ya sea físicamente, financieramente, por la oración. Usted puede extender su mano hacia esa persona y así usted extiende gracia. Número 2, puede también alentar a la otra persona. Esa es otra manera en la cual nosotros podemos extender gracia por nuestras palabras, porque las palabras que están llenas de gracia son palabras llenas de vida, y estas palabras apuntan hacia Dios, hacia Cristo Jesús, y están sazonadas con verdad y amabilidad. Eso es importante, donde a veces en el mundo en que vivimos, donde hay tantas palabras negativas y hay tantas palabras que no son tan alentadoras, podemos extender gracia a los demás de esta manera. Hablar algo positivo, decir algo positivo a otras personas en vez de lo negativo. Número 3, estar ahí. De esta manera, estando presente en la vida de las personas, también extendemos gracias. A veces, con nuestra simple presencia, estar presente cuando las personas están pasando momentos difíciles, podemos mostrar ese amor. Estar solamente ahí presentes, y a veces sin decir nada. Estar contento con las personas que están contentas, llorar con las personas que lloran. Estar ahí. Y número 4, otra manera es a través del perdón. Cuando alguien te pide perdón, extendamos ese perdón, ¿verdad? Como hemos recibido. Recordando Mateo 6:14 que dice, perdona nuestros pecados o nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Estas 4 maneras son 4 maneras sencillas en las cuales usted y yo podemos extender gracia a las demás personas. La iglesia es un medio de gracia. Quiero concluir. El propósito del sermón era demostrar que la comunidad cristiana es un medio de gracia. En otras palabras, la comunidad cristiana es un canal, es un instrumento donde otros reciben la gracia de Dios. Nosotros vemos a Dios a través de la comunidad cristiana. Nosotros representamos a Dios en la tierra. Y no solamente para los no creyentes, sino también representamos a Dios para las personas que son creyentes y que son cristianos. Dios también nos quiere utilizar para extender gracia y que ellos vean a Dios a través de nuestras acciones. Yo le pido que la práctica de esta semana, del banco a la práctica, ¿verdad?
Haz un acto amable esta semana por alguien. Escribe una nota de agradecimiento. Envía unas palabras en un mensaje de texto de encouragement, de ánimo. Abraza a alguien. Haz algo. Ora por alguien. Haz algo amable por otra persona en esta semana. Ayúdanos, Dios, a ser la iglesia de Cristo y a representarte en este mundo que tanto te necesita. Utilízanos como tus instrumentos. En el nombre de Jesús. Amén. Vaya en paz.